Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 12 del libro Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Aunque no es el capítulo número 12, sino la 12ª vez que estamos por aquí, todavía estás muy a tiempo para ponerte al corriente con la historia y entender qué es lo que está pasando con nuestros personajes. Si has estado conmigo en 12 ocasiones o en 12 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, autores, lugares, pero también a otros viajeros lectores. Así que, ¿qué te parece si eh, comenzamos con este capítulo? Me ayudas muchísimo si compartes el video con alguien más o si invitas a alguien más a que utilicen el mismo dispositivo y así lo vean al mismo tiempo. Por supuesto que los comentarios y las reacciones son bienvenidas a lo largo de toda la lectura y al final nos vamos a quedar por aquí un ratito para seguir discutiendo de esta historia. Por ahí veo unas caritas conocidas y otras no tanto. Por favor, déjenme aquí algo para saber que están por aquí. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Diz, creo que también estás por aquí. Frank, también muchas gracias. Ramón, hace tiempo no te veía por aquí. Dani, muchas gracias. Y por supuesto que sé que hay otros que no lo ven en vivo, pero que también ven la repetición. También a ustedes los invito a que me dejen algún comentario, alguna reacción para saber qué pasaron y así sepa con quiénes más estoy haciendo este viaje. Una vez dicho esto y una vez que ya tuvimos tiempo para ir por nuestra botana o por nuestra bebida preferida, empezamos con esta lectura. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. 23. A Will le despertó intempestivamente el ruido producido por la puerta del calabozo al abrirse. El primer agente lo levantó en el aire y lo obligó a ponerse en pie. Algo dormido aún, el policía lo sacó a empujones del calabozo, lo condujo por el área de recepción de la comisaría, lo hizo salir a la calle y lo dejó allí fuera, en lo alto de la escalinata. Él se tambaleó un par de pasos antes de lograr mantenerse derecho. Estaba desorientado, aturdido. Oyó un golpe a sus pies. Era su mochila. Acababan de tirársela. Sin decir una palabra, el agente se volvió y entró en la comisaría. Después de haber permanecido tanto tiempo confinado en la celda, era una sensación extraña estar allí tanto tiempo bañado por la luz de las farolas. Una leve brisa le acariciaba el rostro. El aire resultaba pesado y olía a humedad, pero aún así era un gran placer después de haber estado tanto tiempo en el claustrofóbico calabozo. ¿Y ahora qué? Pensó, rascándose el cuello bajo la camisa que le había dado a uno de los agentes. Todavía confuso, reprimió un bostezo al oír un ruido. Un caballo nervioso relinchaba y coceaba contra los húmedos adoquines con el casco de una de sus patas. Will levantó la vista de inmediato y vio un carruaje oscuro en el otro lado de la calle. Un poco más abajo, al que estaban enganchados dos caballos de color blanco inmaculado. En el pescante, un cochero sujetaba las riendas. La puerta del carruaje se abrió y Cal bajó de un salto y se dirigió a él, atravesando la calle. ¿Qué significa esto? Preguntó Will con recelo, retrocediendo un paso al verlo acercarse. Te llevamos a casa, contestó el chico. ¿A casa? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con ustedes? No voy a ningún lado sin Chester, dijo con firmeza. Shh, no, escucha. Nos están observando. Cal se acercó a él y le habló de manera apremiante, señalando hacia la calle con un gesto de la cabeza, sin dejar de mirar a Will a los ojos. En la esquina solo había una figura, completamente inmóvil y tan oscura como una sombra incorpórea. A duras penas Will distinguía su cuello blanco. No me voy sin Chester, susurró. ¿Qué crees que le ocurrirá si no vienes con nosotros?
Piénsalo. Pero lo pueden tratar bien o mal. Depende de ti. Cal lo miró a los ojos, implorante. Will volvió una vez la vista a la comisaría. A continuación suspiró y asintió. Está bien. Cal sonrió y tras tomar la mochila fue delante de él hasta el coche de caballos. Le abrió la portezuela al chico, que lo seguía a regañadientes, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Aquello no le gustaba ni un poco. Al arrancar el coche, Will observó su austero interior. No estaba pensado para encontrarse cómodo. Los asientos, como las paredes, eran de dura madera lacada en negro, y el conjunto olía a barniz y un poco de lejía, muy parecido al olor que tenía en el gimnasio del colegio el primer día de clases. Pero era bastante mejor que el calabozo en el que había pasado tantos días encerrado con Chester. Will sintió una punzada de remordimiento al acordarse de su amigo, que seguía encarcelado, y ahora solo en el calabozo. Se preguntó si le dirían que se había largado y lo había abandonado, y se juró que encontraría la manera de liberarlo, aunque fuera lo último que hiciera en este mundo. Con desánimo, se dejó caer contra el respaldo y puso los pies en el banco delante. Después retiró un poco la correosa cortina y miró por la ventanilla. Conforme el coche traqueteaba por las calles desiertas y tenebrosas, vio pasar una montona regularidad de edificios sórdidos y escaparates de tiendas sin iluminar. Imitando a Will, Cal también se puso cómodo y colocó los pies en el asiento de delante, dirigiéndole ocasionales miradas de soslayo y sonriendo de satisfacción. Permanecieron en silencio, perdidos en sus propios pensamientos, pero no hizo falta que transcurriera mucho tiempo para que empezara a reavivarse esa curiosidad que formaba parte del carácter de Will. Hizo un considerable esfuerzo por asimilar los paisajes en penumbra que pasaban a su lado, pero después de un rato los ojos empezaron a pesarle, mientras la extrema debilidad en aquel mundo subterráneo que no parecía tener fin fueron más fuertes que su curiosidad. Acunado por el rítmico trote de los caballos, se quedó dormido, aunque se despertaba algo sobresaltado cada vez que el caballo sufría una sacudida. Entonces, algo asustado, miraba hacia todos lados con aprensión ante el regocijo de Cal y volvía a sucumbir al cansancio, y se volvía a caer la cabeza. No supo si había dormido minutos u horas, cuando el cochero restalló el látigo volviendo a despertarlo. El carruaje aumentó vertiginosamente la velocidad. Las faloras empezaron a pasar por la ventanilla a intervalos menos regulares, y Will supuso que debían encontrarse a las afueras de la ciudad. Entre las casas se abrían espacios amplios, alfombrados por lechos verdes y oscuros, casi negros, de líquenes o algo parecido. Luego vieron a cada lado de la carretera franjas de tierra que estaban divididas en parcelas por vallas destartaladas y cultivadas con lo que parecía algún tipo grande de seta. El coche aminoró la marcha para pasar un pequeño puente que atravesaba en un canal que parecía de tinta. Will observó las lentas aguas aletargadas que fluían como petróleo y sintió un inexplicable temor. Se había vuelto a recostar en el asiento y empezaba a conciliar de nuevo el sueño cuando la carretera de pronto bajó por una escapada pendiente y el coche viró a la izquierda. Después, mientras la carretera recuperaba la horizontalidad, el cochero gritó ¡So! Y los caballos adoptaron un trote tranquilo. Para entonces, Will se había despertado del todo y sacó la cabeza por la ventana para ver qué pasaba. Una imponente cancela cortaba el camino, y junto a ella un grupo de hombres se apiñaban en torno a un brasero, calentándose las manos. Separado de ellos, en pie en mitad de la carretera, un encapuchado levantaba una lámpara y la movía de un lado a otro, una señal dirigida al cochero para que se detuviera. Y mientras paraba el coche, Will se quedó horrorizado al ver la figura inmediatamente reconocible de un Styx que salía de las sombras. Will se apresuró a correr la cortina y esconderse lo mejor posible. Le dirigió a Cal una mirada interrogante. «Es la puerta de la calavera.
Es la entrada principal a la colonia, explicó el chico en tono tranquilizador. Creí que ya estábamos en la colonia. No, eso era solo el barrio. Es una especie de... como si fuera nuestra ciudad fronteriza. Entonces, ¿hay más? ¿Que si hay más? Dios, hay miles. Will se quedó sin habla. Miró a la puerta con aprensión mientras acercaba el sonido entrecortado de las botas sobre los adoquines. Cal lo tomó del brazo. No te preocupes. Revisan a todo el que entra. No digas nada. Si hay algún problema, deja que hable yo. En ese preciso instante se abrió desde fuera la puertezuela del lado de Will y el Styx introdujo en el interior una lámpara de bronce. Alumbró con ella la cara de los dos y después retrocedió para mirar al cochero, que le entregó un trozo de papel. El Styx lo leyó por encima. Aparentemente conforme, volvió a mirar en el interior del carruaje, dirigió la luz de la lámpara hacia los ojos de Will y con gesto de desprecio cerró la puerta de un portazo. Le devolvió la nota al cochero, hizo una señal al guardia de la cancela, se dio media vuelta y se alejó del carruaje. Al oír un fuerte ruido metálico, Will levantó con cautela el dobladillo de la cortina y echó un vistazo. Mientras el guardia les hacía señas de que siguieran, la luz de la linterna ponía de manifiesto que la cancela era en realidad un rastrillo como los de las puertas de los castillos medievales. Will vio cómo colgaba de un muro, cuya visión le dejó anonadado. Tallada en una piedra y sobresaliendo del muro por encima del rastrillo, se elevaba una inmensa y desdentada calavera. Es un poco escalofriante, murmuró para sí mismo. Eso es lo que pretende. Es una advertencia, respondió Kyle, sin darle importancia mientras el cochero restallaba el látigo y el coche se ponía en marcha con una sacudida para atravesar la boca de aquella espantosa aparición y entrar en la caverna. Sacando la cabeza por la ventanilla, Will observó cómo elevaban el rastrillo a trompicones detrás de ellos, hasta que la curva del túnel lo ocultó. Mientras los caballos cogían velocidad, el coche dobló una esquina, bajó a toda prisa por la pendiente y entró en el túnel. Gigantesco, excavado en piedras areniscas de color rojo oscuro. No había ni casas ni edificios. Mientras el túnel continuaba descendiendo, el aire empezó a cambiar. Comenzó a oler a humo, y por un momento el omnipresente zumbido de fondo subió de intensidad hasta hacer vibrar las paredes del coche. Viraron bruscamente una vez más y el zumbido perdió intensidad mientras el aire volvía a resultar más limpio. Cal se acercó a Will y a la ventana en el momento en el que se abría ante ellos un enorme espacio. A ambos lados de la carretera había filas de edificios y un complejo bosque de conductos de ladrillo corría por los muros de la caverna, por encima de ellos como várices. En la distancia, por los oscuros cañones de las chimeneas, salían llamas azules y columnas de humo que, como no había turbulencias en el aire, se elevaban en línea vertical hasta el techo de la caverna. Allí, el humo acumulado formaba suaves olas en la superficie de un océano marrón invertido. «Esto es la colonia», dijo Cal, juntando su cara con la de Will ante la estrecha ventanilla. «Hemos llegado a...» Will miraba asombrado, sin atreverse ni a respirar. «A casa». «24». En el preciso instante en el que Will y Cal llegaron a casa de Jerome, Rebecca aguardaba con paciencia junto a una señora de la asistencia social en el 13º piso de Mandela Heights, una torre de viviendas destartalada y venida a menos situada en el lado más sórdido del barrio londinense de Wandsworth. La trabajadora social llamaba por tercera vez al timbre de la puerta 65 sin conseguir que le abrieran. Con un gemido bajo, como con remordimiento, el viento entraba por la ventana rota del hueco de la escalera y agitaba las bolsas de basura medio llenas y amontonadas en un rincón. Rebecca tuvo un estremecimiento. No era solo a causa del aire frío que corría,
sino porque estaba a punto de empezar una nueva vida en la que debía de ser uno de los peores lugares del planeta. La trabajadora social había dejado de llamar el sucio timbre y se había puesto a aporrear la puerta. Seguía sin haber contestación, pero se oía claramente que la televisión estaba encendida. Volvió a golpear la puerta, esta vez con más insistencia, y se paró cuando oyó toses y la voz estridente de una mujer dentro de la vivienda. Vale, vale, por el amor de Dios, vaya prisas. La trabajadora social se volvió hacia Rebeca e intentó sonreír para darle ánimos. Solo logró algo parecido a una mueca de lástima. Parece que está en casa. Ah, qué bien, comentó Rebeca con sarcasmo, tomando del suelo sus dos pequeñas maletas. Aguardaron en un incómodo silencio mientras con grandes dificultades la cerradura giró y alguien quitó la cadena, todo acompañado de reniegos y murmullos y salpicado de toses. La puerta terminó abriéndose y apareció una mujer de mediana edad, despeinada con un cigarro colgando del labio inferior, que observó a la trabajadora social de arriba abajo con recelo. ¿Qué pasa?, preguntó, cerrando un ojo a causa del humo que despedía su cigarrillo, que cuando ella hablaba se movía con tal brío que parecía la batuta de un director de orquesta. Le traigo a su sobrina, señora Boswell, anunció la trabajadora social señalando a Rebeca que estaba a su lado. ¿Qué?, dijo la mujer bruscamente, esparciendo las cenizas sobre los inmaculados zapatos de la trabajadora social. Rebeca se moría de vergüenza. ¿No recuerda lo que hablamos ayer por teléfono? Sus ojos llorosos se posaron sobre la chica, que sonreía y se inclinaba un poco hacia adelante para entrar en su limitado campo de visión. «Hola, tía Jenna», dijo esforzándose al máximo por sonreír. «Rebeca, cielo, claro que sí. Pero mírate cómo has crecido, estás hecha una señorita». La tía Jean tosió y abrió la puerta de par en par. «Entren, entren, tengo algo en el fuego». Se volvió y se marchó por el pasillo arrastrando los pies y dejando a Rebeca y a la trabajadora social mirando las pilas desordenadas de periódicos amontonados a lo largo de la pared y la enorme cantidad de cartas sin abrir y folletos tirados por sucia moqueta. Estaba todo cubierto con una fina capa de polvo y los rincones del recibidor estaban festonados con telarañas. Toda la casa apestaba a cigarrillos de la tía Jean. Permanecieron los dos en silencio hasta que la trabajadora social, como saliendo de un trance, le dijo de repente adiós a Rebeca y le deseó buena suerte. Parecía que tenía una prisa loca por marcharse, y ella la observó mientras dirigía la escalera. Se paraba para mirar la puerta del ascensor, como deseando que por un milagro volviera a funcionar y no tuviera que bajar andando. Rebeca avanzó por el castillo con aprensión y se dirigió a la cocina, donde estaba su tía. «No me vendría mal algo de ayuda aquí», dijo la tía Jean, encontrando un paquete de cigarrillos entre los restos de la mesa. Rebeca contempló el sórdido espectáculo que tenía ante los ojos. Rayos de luz atravesaban el humo de tabaco que rodeaba a su tía como una nube de tormenta personal. Arrugó la nariz al percibir en el aire el olor acre de la comida quemada del día anterior. «Si te vas a quedar en mi casa, tendrás que poner algo de tu parte». Rebeca no se movió. Temía que si hacía cualquier movimiento, por leve que fuera, quedaría enterrada en la suciedad que lo cubría todo. «Vamos, cielo, deja ahí tus cosas y arremángate. Puedes empezar preparando un té». La tía Jean sonrió mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Prendió un nuevo cigarrillo con el rescoldo de los anteriores antes de apagar la colilla en la superficie de la mesa de fórmica, olvidándose por completo del desbordado cenicero. El interior de la casa de Jerome era lujoso y confortable, con alfombras de sutiles dibujos, paneles de madera brillantes y paredes pintadas en colores vino y verde fuerte. Cal
Tomó la mochila de Will y la dejó junto a una mesa pequeña en la que reposaba la lámpara de aceite con una pantalla de cristal sobre un fino tapete de lino. «Por aquí. Este es el salón», anunció con orgullo. En el salón hacía calor, aunque leves soplos de aire fresco llegaban por la rejilla algo sucia que tenían encima de ellos, y el techo era bajo y tenía molduras de escayolas que se habían vuelto de color hueso por el humo y el hollín del fuego que incluso en aquel momento ardía en la amplia chimenea. Delante de ésta, tendido sobre los restos de una alfombra persa, había un animal grande de aspecto sarnoso que estaba dormido boca arriba, con las 4 patas en el aire, exhibiendo sin pudor el par de testículos que le colgaban. ¡Un perro! A Will le sorprendía encontrar allí abajo una mascota. El animal, de color negro sucio, era casi completamente pelón, salvo por unos pocos ralos mechones de pelo en la fofa piel, que le caía por todos lados como el abrigo demasiado grande. ¿Perro? Este es Bartleby. Es un gato, una variante del Rex. Es un excelente cazador. Sorprendido, Will volvió a mirarlo. ¿Un gato? Tenía el tamaño de un Doberman bien alimentado, pero mal afeitado. No había nada de felino en el aspecto del animal, cuya gran caja torácica ascendía y descendía lentamente, al ritmo de su acompasada respiración. Al acercarse más para examinarlo, Bartleby lanzó un resoplido y movió las patas. ¡Cuidado! ¡O te dejarás sin cara! Will se dio la vuelta y vio a una anciana sentada en una de las grandes butacas de piel con orejas que estaba colocadas a ambos lados de la chimenea. Había permanecido recostada desde que él entró, y por eso no la había visto. «No pensaba tocarlo», respondió a la defensiva, poniéndose derecho. Los ojos grises de la anciana parpadearon sin dejar de mirar a Will. «No hay que tocarlo. Tiene mucho instinto. Es nuestro Bartleby». Su rostro expresó cariño al mirar al enorme animal. «Abuela, este es Will», dijo Cal. De nuevo, la anciana volvió a mirarlo, asintiendo con la cabeza. «De eso estoy bien segura. Es un Macaulay, de los pies a la cabeza, y tiene los mismos ojos de su madre. Hola, Will». Él estaba anonadado, paralizado por las maneras suaves y la vibrante luminosidad de los ojos de la anciana. Era como si se iluminara un vago recuerdo, una parte de él, igual que la brisa reaviva una brasa mortecina. Se sintió a gusto en la presencia desde el primer momento. Pero, ¿por qué? Solía ser muy tímido cuando veía a un adulto por primera vez, y especialmente allí, en el lugar más extraño del mundo, no se hubiera permitido bajar la guardia. Se había propuesto seguirles la corriente a todos, jugar su juego, pero sin fiarse de ninguno. Sin embargo, con aquella anciana era otro cantar. Era como si la conociera. «Vente a sentar conmigo. Me tienes que contar un montón de cosas. Seguro que tienes mucho que explicarnos sobre tu vida allá arriba». Levantó un momento la mirada al techo. «Caleb, prepáranos un té y nos daremos un caprichito. Will me tiene que hablar de él», dijo, indicando la otra butaca con un gesto de la mano delicada pero fuerte. Era la mano de una mujer que había trabajado duro. Él se colocó en el borde del asiento y la hoguera. Le hizo entrar en calor y al mismo tiempo sentirse más relajado. Aunque no podía explicárselo, sentía como si por fin se encontrara en un lugar seguro, una especie de refugio. La anciana lo miró atentamente y él le devolvió la mirada con naturalidad.
Esa mirada atenta le parecía tan cálida y reconfortante como el fuego de la chimenea. Todo el horror y los interrogatorios de la semana anterior quedaron por el momento olvidados. Lanzó un suspiro y se recostó en el respaldo de la butaca, mirándola con curiosidad creciente. Tenía el pelo fino y blanco como la nieve, y lo llevaba recogido en un sofisticado moño, en lo alto de la cabeza, sujeto con una horquilla de carey. Llevaba puesto un sencillo vestido azul de manga larga, con volantes en el cuello. ¿Por qué me parece como si ya la conociera?, le preguntó de pronto. Tenía la sensación de que aquella extraña podía decirle cualquier cosa que le pasara por la mente. Porque me conoces. Yo hablaba contigo cuando eras un bebé y te cantaba nanas. Él abrió la boca para explicar que lo que acababa de decir no podía ser cierto, pero se contuvo. Frunció el ceño. De nuevo, en lo más hondo de su ser, sintió un atisbo de reconocimiento. Era como si cada fibra de su cuerpo aclarara que esa mujer le decía la verdad. Había algo totalmente familiar en ella. Sintió una opresión en la garganta y tragó saliva varias veces, tratando de dominar sus sentimientos. La anciana percibió la emoción que le empañaba los ojos. Ella se habría sentido muy orgullosa de ti, ¿sabes? Tú siempre fuiste su primer hijo. ¿Me pasas aquella foto? Aquella, la del medio. Will se levantó para examinar las distintas fotografías enmarcadas en diferentes tamaños y formas. En ese momento no reconoció a ninguno de los retratados. Unos sonreían exageradamente, otros tenían un rostro solemne. Todos tenían el mismo aspecto etéreo que los retratados en los daguerrotipos, aquellas viejas fotografías que mostraban fantasmales imágenes de personas del lejano pasado y que habían visto en el museo de su padre, en Hydefield. Como le habían pedido la anciana, tomó la fotografía más grande de todas, que estaba situada en el puesto de honor, en el centro mismo de la repisa de la chimenea. Al ver que era el señor Jerome y de Cal, con menos años, vaciló. Sí, es esa. Will se la pasó. Observó cómo le daba la vuelta en el regazo, abría las presillas del marco y sacaba el cartón de la parte de detrás. Dentro había otra fotografía oculta. Con ella extrajo con las uñas y le pasó sin hacer ningún comentario. Él la orientó a la luz y examinó de cerca, mientras veía a una mujer joven, vestida con blusa blanca y una falda negra de color negro. En los brazos, la mujer sostenía un pequeño lío de ropa. Su pelo era de blanco más puro que pudiera imaginar, idéntico al de Will, y su cara era hermosa, una cara fuerte de ojos bondadosos y fina estructura ósea, boca grande y mandíbula cuadrada, la misma mandíbula de él, y la que en aquel momento se había llevado la mano sin darse cuenta. Sí, esa es Sara, tu madre, tú eres igualito a ella. Esta foto la tomaron unas semanas después de que nacieras. ¿Ah? Will ahogó un grito y la foto casi se le cae de las manos. Tu auténtico nombre es Seth. Con ese nombre te bautizaron. Es a ti a quien sostiene en los brazos. Sintió como si se le detuviera el corazón. Observó el bulto detenidamente. Podía distinguir un niño, pero no podía verle la cara a causa de toda la ropa que le envolvía. Las manos le temblaban y las ideas y sentimientos se la golpeaban en la cabeza, mezclándolos unos con otros. Pero entre toda aquella confusión sentía que había algo definido que surgía y encajaba, como si toda su vida hubiera estado planteándose un problema irresoluble al que de repente encontrara la solución. Como si en las profundidades de su subconsciente hubiera quedado enterrada una diminuta cuestión, una sospecha no admitida abiertamente que su familia, el matrimonio Burroughs, además de Rebecca, y cuanto había conocido durante su vida, eran de algún modo diferentes a él. Le resultaba difícil centrar la atención en la foto y se forzó a mirarla de nuevo, observando cada detalle.
Sí, dijo la abuela, con voz amable, y él asintió con la cabeza sin percatarse. Por muy absurdo que pudiera parecerlo, él sabía, y lo sabía con absoluta certeza, que lo que ella decía era verdad, que aquella mujer de la fotografía, con la cara monocromada y algo borrosa, era su auténtica madre, y que aquellas personas a las que habían encontrado recientemente era su verdadera familia. No hubiera podido explicárselo ni siquiera a sí mismo, pero lo sabía. Las sospechas de que estaban tratando de engañarlo, de que todo era simplemente un truco elaborado, se esfumaron, y por la mejilla le corrió una lágrima que dibujó una línea pálida y dedicada de su sucia cara. Se apresuró a secarla con la mano. Mientras le devolvía la foto a la abuela, sabían que la cara se le había puesto colorada. Cuéntame cómo es el mundo allá arriba, le pidió. Él se lo agradeció, quedándose de pie, incómodo, junto a la butaca de ella mientras volvía a poner la foto donde estaba, para luego darle el marco para que lo colocara en su lugar en la repisa. Ah, bueno, ¿sabes? Yo nunca he visto la luz del día ni sentido el sol en la cara. ¿Cómo es? Dicen que quema. De nuevo en su butaca, Will la miró. Estaba estupefacto. ¿No ha visto nunca el sol? Aquí hay muy pocos lo han visto, dijo. Mientras, Will volvió a entrar en el salón y agachándose sobre la alfombrilla de la chimenea a los pies de la abuela. Empezó a masajear la floja y costrosa piel que el gato tenía bajo la barbilla. Casi de inmediato sonó en toda la sala un potente vibración y ronroneo. Venga, Will, cuéntanos cómo es, pidió la abuela Macaulay, descansando la mano en la cabeza de Cal mientras éste se apoyaba contra el brazo de la butaca. Así que Will empezó a contarles cosas, de una manera un poco vacilante al principio, pero después como si hubiera desatado un torrente. Habló sin parar sobre la vida en la superficie. Les sorprendía lo fácil que era, lo a gusto que se sentía hablando con aquellas personas a las que acababa de conocer. Les habló de su familia y del colegio, obsequiándoles con la historia sobre las excavaciones que había realizado con su padre, o con el hombre a quien había considerado su padre hasta aquel momento, y otras sobre su madre y su hermana. Quieres mucho a tu familia en la superficie, ¿no?, comentó la abuela, y Will solo pudo contestar asintiendo con la cabeza. Sabía que nada de aquello, ninguna revelación referente al hecho de que tenía una familia auténtica allí en la colonia, cambiaría lo que sentía por su padre. Y no importaba lo difícil que Rebeca le hubiera hecho la vida, tenía que admitir que la echaba muchísimo de menos. Se sintió culpable al comprender que por aquel entonces ella estaría muerta de preocupación, sin saber qué había sido de él. Su pequeño mundo, tan bien ordenado, se le tenía que estar desmoronando. Le costó trabajo tragar saliva. Lo siento, Rebeca, tendría que habértelo dicho, al menos tendría que haber dejado una nota, pensó. Se preguntó si habrían llamado a la policía al descubrir que había desaparecido, algo que no sirvió para nada tras la desaparición de su padre. Pero relegó todas esas ideas cuando recordó otra cosa aún peor, que Chester estaba solo y preso en aquel espantoso calabozo. ¿Qué le ocurrirá a mi amigo?, preguntó de pronto. La abuela Macaulay no respondió, sino que se quedó mirando al fuego, como ausente, pero Cal sí se apresuró a contestar. Nunca lo dejarán volver, ni a ti tampoco. ¿Pero por qué? Prometeremos no decir ni una palabra sobre todo esto. Hubo unos segundos de silencio y al final de los cuales la abuela Macaulay tosió con suavidad. Con los sticks eso no iba a colar. No consentirían que nadie pudiera hablar de los seres de la superficie con nosotros.
Una cosa así podría propiciar el descubrimiento. ¿El descubrimiento? Es lo que nos enseña el libro de las catástrofes. Es el final de todas las cosas, cuando el fin descubren y todo el mundo muere a manos de los de arriba, dijo Cal con una voz monótona, como recitándolo de memoria. Dios nos libre, murmuró la anciana, apartando la mirada y volviendo a mirar hacia la hoguera. Entonces, ¿qué harán con Chester? O lo ponen a trabajar, o lo destierran, enviándolo en tren a las profundidades y dejándolo allí para que se valga por sí mismo, contestó Cal. Will estaba a punto de preguntar qué eran las profundidades, cuando se oyó abrir la puerta principal con un golpe. La hoguera se estremeció y soltó una salva de chispas que brilló brevemente al ascender hacia el tiro de la chimenea. La abuela Macaulay miró a un lado de la butaca, sonriendo, mientras Cal y Bartleby se ponían de pie de un salto. Se oyó la potente voz de un hombre que gritaba: ¿Hay alguien en casa? Medio dormido, el gato tropezó de lado contra el pie de una mesa auxiliar, que cayó al suelo al mismo tiempo que la puerta del salón se abría bruscamente. Un hombre, grande, corpulento, entró por ella con un trueno furioso, y su rostro pálido, aunque colorado en aquellos momentos, brilló con una emoción no disimulada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gritó y clavó su fiera mirada en Will, que se levantaba de la butaca con miedo, sin saber cómo tomarse aquella impetuosidad. En un par de zancadas, el hombre cruzó el salón y apretó a Will en un abrazo digno de un oso, levantándolo del suelo, como si no pesara más que una bolsa de plumas. Soltando una carcajada ensordecedora, alejó a Will todo lo que le permitían los brazos, mientras los pies del muchacho le colgaban en el aire. Déjame que te mire. Sí, sí eres hijo de tu madre. No cabe duda. Tienes los mismos ojos que ella, ¿verdad, mamá? Sí, los mismos ojos y la misma barbilla. Es tan guapo como ella. ¡Dios mío! Gritó y se echó a reír a carcajadas. Bájalo, Tam. Lo bajó y lo dejó en el suelo sin dejar de mirarlo atentamente a los ojos, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Este es un gran día sin duda. Yo soy tu tío, Tam. Le tendió la mano a Will, tan grande como un jamón. El chico le dio la mano inmediatamente, y Tam se le estrechó con fuerza férrea, y tiró de él hacia sí para alborotarle el pelo con la otra mano y acercar la nariz a la coronilla de Will para aspirar su olor, cosa que hizo de manera ruidosa y exagerada. Este rebosa sangre de los Macaulay, ¿no te parece, mamá? No me cabe la menor duda, Tam, pero no me lo asustes con tus modales. Bartleby frotaba su enorme cabeza contra la pernera de los pantalones negros y brillantes del tío Tam, e interponía su largo cuerpo entre el hombre y Will, sin dejar de ronronear ni de elevar unos extraños gemidos. Tam bajó un instante la mirada al animal y luego la levantó hacia Cal, que seguía de pie junto a la abuela, disfrutando del espectáculo. Cal, el aprendiz de mago. ¿Cómo estás, chico? ¿Qué te parece todo esto? Por Dios, cómo me alegra volver a verlos a los dos bajo el mismo techo. Movió la cabeza hacia el lado sin poder creérselo. Hermanos, hermanitos y sobrinos míos, esto merece ser celebrado con una bebida de verdad. Precisamente estábamos a punto de tomar un té. ¿Te apetece una taza, Tam? Él se volvió hacia su madre, le sonrió de oreja a oreja con una mirada pícara. ¿Por qué no? Vamos a tomar una taza de té y a contarnos cosas hasta que nos pongamos al día. Entonces la anciana salió del salón y el tío Tam se sentó en la butaca libre que había dejado libre y crujió al recibir su peso. Estirando las piernas, sacó una corta pipa del interior de su enorme sobretodo y la llenó del tabaco de su petaca. Después usó una astillada del fuego para prender la pipa,
Se dejó caer sobre el respaldo y lanzó hacia el recargado techo una nube de humo a su lado. Todo ello sin dejar de mirar a los chicos. Durante un rato no se oyó otra cosa que el crepitar del fuego, el ronroneo de Bartleby y los sonidos distantes de la abuela en la cocina. Nadie sintió la necesidad de hablar mientras la luz parpadeaba juguetona en las caras y arrojaba temblorosas sombras sobre las paredes de detrás. Finalmente, habló el tío Tam. ¿Sabes que tu padre de la superficie pasó por aquí? ¿Lo vio usted? Will se inclinó hacia el tío Tam. No, pero he hablado con algunos que sí lo vieron. ¿Dónde está? El policía dijo que estaba a salvo. ¿A salvo? El tío se inclinó también hacia adelante, sacándose la pipa de la boca, y su cara adquirió una tremenda seriedad. Escucha, no les creas una palabra a esos cerdos. Son todos unos ladrones y unas víboras venenosas. Son los aduladores de los Sticks. Es suficiente, Tam, dijo la abuela, entrando en el salón y haciendo tintinear en sus temblorosas manos una bandeja con el servicio de té y un plato lleno de caprichos, como ella los llamaba. Unos terrones de forma irregular, glaseados por encima. Cal se levantó a ayudarla y les pasó las tazas a Will y al tío Tam. Entonces Will se levantó para dejarle la butaca a la abuela, tras la cual se sentó en la alfombrilla junto a Cal. Hablábamos de mi padre, recordó Will, con algo de brusquedad e incapaz de contenerse. Tam asintió con la cabeza y volvió a encender la pipa, esparciendo nubes de humo que le envolvieron la cabeza en una neblina. Si hubieras venido una semana antes, lo habrías podido ver. Está en las profundidades. ¿Desterrado? Will se irguió de repente, muy preocupado al recordar el término que había utilizado Cal. No. Ha ido voluntariamente. Es curioso, pero según todos los testimonios, ha ido por su propio deseo. No ha habido anuncio ni espectáculo. Nada de la parlafernalia con la que los Sticks acompañan los destierros. Supongo que no hubieran podido sacarle mucho partido a la cosa si el condenado no estaba dispuesto a ofrecer a la gente un acostumbrado espectáculo de lamentos y maldiciones. Miró a la hoguera sin dejar de fruncir el ceño, como si estuviera perplejo por todo el asunto. En las semanas antes de su partida había vagado por todas partes, garabateando en su libro, molestando a la gente con preguntas tontas. Supongo que los Sticks pensaron que estaba un poco... El tío Tam se atornilló la sien con el dedo. La abuela Maculay carraspeó y los miró con severidad. Que era inofensivo, quiero decir. Supongo que por eso lo dejaron ir de un lado a otro, pero te aseguro que no lo perderían de vista. La inquietud obligó a Will a moverse, sentado como estaba en la alfombra persa. Sabía que estaba bien hacerle tantas preguntas a un hombre amable y bueno que parecía ser su tío, pero no podía evitarlo. ¿Qué, qué son exactamente las profundidades? Los círculos de dentro, el interior, debajo de nosotros, las profundidades. Es un mal sitio, ¿no? Preguntó Cal. No he estado nunca. No es el tipo de sitio donde uno elige ir. Pero, ¿qué es lo que hay allí? Preguntó Will con mucho interés. Um, mm, bueno, unos 8000 metros más abajo hay otros. Supongo que se les podría llamar asentamientos. Hasta ahí llega el tren de los mineros, donde viven los coprolitas. Allí el aire es acre. Es el fin de la línea, pero los túneles siguen más allá, kilómetros y kilómetros, según dicen. Las leyendas se refieren incluso a un mundo más interior en el centro, con ciudades más antiguas, más grandes que la colonia. No creo que sean más que paparruchas. Pero,
¿Ha estado alguien en esos túneles? Preguntó Will, esperando en lo más profundo de su corazón que le dijera que sí. Bueno, se cuentan historias. Dicen que en el año 220, más o menos, un colono logró volver tras varios años de destierro. ¿Cómo se llamaba? Abraham. ¿Qué? Abraham de Jaibo, apuntó la abuela. El tío Tam miró la puerta y bajó la voz. Cuando lo encontraron en la estación de los mineros, se hallaba en un estado lamentable, lleno de heridas y contusiones, sin lengua, porque se la habían cortado, según dicen. Le faltaba poco para morirse de hambre, era casi un cadáver. No duró mucho. Murió una semana más tarde de una enfermedad desconocida que hacía que le saliera sangre por las orejas y la boca. No podía hablar, claro está, pero dicen que en su lecho de muerte, demasiado asustado para poder dormir, hacía dibujos, montones de dibujos. ¿Qué dibujaba? Parece que había toda clase de dibujos, máquinas infernales, animales extraños, paisajes imposibles y cosas que nadie entendía. Los Sticks dictaminaron que eran solo producto de una mente enferma, pero otros sostienen que las cosas que dibujó existían realmente. Hasta el día de hoy los dibujos siguen guardados bajo llave en la cripta de los gobernadores, aunque nadie que yo conozca los ha visto nunca. Dios mío, daría cualquier cosa por echarles un vistazo, dijo Will, cautivado. El tío Tam se rió de buena gana. ¿Por qué se ríe? Preguntó. Bueno, según parece, cuando a ese Porrows le contaron la historia, dijo las mismas palabras. Las mismas. Exactamente. Y ese fue el final del capítulo número 24 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. ¡No tenemos respuestas! Hola Frank, hola Edward, muchas gracias por estar aquí. Daniel, un saludo, qué bueno que alcanzaste a unirte aunque sea un ratito. Por acá tenemos un comentario. Esperaba a Rebeca. Sí, yo también esperaba que nos hablaran un poco más de Rebeca, pero ahí nos dejaron como muy por encimita que pues ella sí va a tener que irse a la casa de su tía, porque pues sigue siendo una menor y tiene que estar a cargo de un adulto, aunque ella nunca ha estado a cargo de adultos y este adulto con el que ahora está viviendo probablemente no sea una mejor influencia que estar ella sola en su casa. Entonces, eh, no sé qué va a depararle el destino a Rebeca, pero si de algo estoy como muy segura es que tampoco ella se va a quedar ahí como quieta mucho tiempo. Espero que no se quede quieta ahí mucho tiempo y espero que vaya a salvar a Willy Chester porque si lo que dice Cal es cierto, pues ellos nunca van a poder salir por las buenas, así que van a tener que empezar a tomar decisiones importantes que probablemente afecten el curso de más de una historia, porque nos hablan que esta colonia puede que haya otros asentamientos como más abajo en las profundidades, pero también nos hablan que tienen un libro de las catástrofes, lo cual significa que pues podría tratarse de una civilización más antigua de lo que parecía o pensábamos. Y es curioso como hay como a lo largo de la historia este tipo de libros, tal vez sea una religión la que los hace creer que los de la superficie y los de debajo de la tierra no pueden convivir. Em, por lo que parece que mencionan, no aceptan a Will. Si recordamos un poco cómo inició eh,
pues esta historia, o más bien como ya su entrada a la colonia, no eran bien vistos, se les hacía como eh, feo, como que los alejaban, los marginaban. Entonces, probablemente por ahí haya algo mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Y pues yo quisiera saber cómo se imaginan que es esta civilización que vive debajo de las profundidades. Vamos a dejar un poquito a Rebeca aquí en pausa. Yo espero que regresemos a ella en algún momento. Pero, ¿cómo será la civilización de debajo de la tierra? Por acá ya tenemos una primera respuesta que dice, supongo que de ahí salieron los sticks, si es que así se escribe. Em, no, así se escribe, los sticks, está muy raro porque es STYX. Dejen encuentro la página para ver si sí. Sí, STYX. Eh, lo pronuncio sticks porque es como la mejor manera que se me ocurre pronunciarlo, pero si a alguien se le ocurre otra forma, estoy abierta a sugerencias. Eh, Sí, probablemente los sticks son algo más grande. Yo también creo que los sticks son como se- sobrenaturales, probablemente sí son, em, que tienen mucho poder y vaya, si así hacen en los interrogatorios a Chester y Will, no me sorprende que ellos estén en ese poder, porque pues cómo te le enfrentas a alguien que te hace sentir esas cosas que, o sea, no creo eh, que sea muy fácil hacerles frente. Eh, y otra cosa que me preocuparía es si los sticks son el ser más poderoso de esa como comunidad o si más bien es solo como los seres menos poderosos de la serie como sobrenatural o la parte sobre humana, no sabemos realmente qué son, de esto. Entonces, si son los más poderosos, ok, pero si no son los más poderosos, me preocuparía lo que podrían encontrar en las profundidades. Me preocupa Chester, lo que podría pasar con él, porque dicen que tienen que sobrevivir por sus propios medios. Entonces, eh, si de por sí no parece que sea una civilización moderna, o sea, como que usan lámparas de gas, utilizan caballos para moverse, probablemente no hayan tantos avances tecnológicos como tal, aunque eh, pues sí tienen como cosas mágicas o tecnología, digo, las lámparas, mm, eso habla de un avance en algún sentido, ¿no? Entonces, eh, el único otro libro que leí sobre como este tipo de cuestiones, sí eran medio violentos los seres de más allá. Eh, Creo que están en un serio problema si no logran encontrar una salida para Chester. Probablemente los sticks vengan de allá, sí, yo también creo eso, y probablemente fueron subiendo para tener más poder, porque más abajo, yo sí creo que más abajo hay cosas más poderosas, más desconocidas. eh, Y por supuesto que creo que el papá va a ir a buscar el fondo de esto, porque les gustan las excavaciones, para esto lo hicieron. Eh, la cosa esa de Roma que encontraron, él no se llevó el crédito y se molestó por ello, pero ha hecho otras excavaciones de las cuales no ha avisado, pero sí ha guardado recuerdos. Entonces, creo que esta excavación que hacen sí es con el fin de conocer y si te encuentras con una civilización, qué mejor forma de darla a conocer como con toda la información. Entonces, eh, creo que ya se presienta hacia dónde va a ir esta historia y creo que puede ser muy peligroso. Ya no sé si quiero que Rebeca aparezca en esta historia o mejor no, porque está un poco más segura en la superficie. Y por acá tenemos otro comentario que dice que el tío Tam parece, dice que al parecer si usan magia, pues eso dijo el tío Tam. Esa es otra cuestión.
estamos aceptando que lo que dijo la abuela tiene realidad y que el tío Tam ha reconocido a Will como el hijo de Sara. Eh, pero yo no tengo nada más allá que las voces. ¿Qué tal que esto no es verdad? Eso me empieza a preocupar. Y si es mentira, ¿por qué motivo le mentirían? Entonces, creo que esto se va a empezar a enredar todavía más. Así que, ¿qué te parece? Activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de todo esto, porque creo que oficialmente podemos decir que ya vamos a la mitad. Esto es lo que llevamos. Y esto es lo que nos falta. Así que por algún motivo, una vez que llegamos a este punto en los libros, aunque físicamente nos falta la mitad, la historia se va más rápido. Así que no olvides que se quedan en una lista de reproducción para que puedas disfrutarlos en el momento que quieras, las veces que quieras, y podamos empezar a poner atención a estos detallitos que parece ser más adelante van a retomar y nos van a empezar a dar respuestas a interrogantes que tal vez ni siquiera nos hemos hecho. Y nos vemos aquí el día lunes para leer los siguientes dos capítulos y averiguar qué es lo que pasó con su mamá, con su hermana, con la tía, con el papá, con Chester, con el tío, con Carl. No hemos visto a Jerome, aunque estemos, se supone que en su casa, con la abuela y con todos los Sticks y demás personajes que ya hemos conocido. Parece ser que ya vamos a tener una actualización importante en el mapa de relaciones, así que si a ti se te ocurre alguna que debería de considerar, déjamela aquí en los comentarios para que la podamos crear. Por acá hay otros comentarios que también dicen por ahí un gato. Sí, ya saben que yo siempre traigo efectos de sonido integrados en estas lecturas y nos ayudó a hacer el sonido de Bartleby mientras estaba ahí en la sala de la abuela. Entonces, ya saben, ese es otro de los pequeños habitantes de este lugar. Y pues si su mamá se comportaba raro, entonces quizás sí tiene sentido lo que dicen. Si ahí la mamá nos está dejando muchos cabos sueltos. Así que una vez dicho todo esto, muchas gracias a todos los que se unieron a este viaje, muchos nuevos nombres y por supuesto que solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer y para conocer otros gatos. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos el lunes. Bye. Adiós. Chao. Efectivamente sonó un motor por aquí. Nos vemos.